Ahora calcularemos la resultante de un sistema que cuente con más de dos vectores. Hallar el vector resultante de un sistema de fuerzas y su dirección o ángulo respecto a X. En nuestro diagrama nosotros podemos observar tres vectores. El primero está en el cuadrante, F1 igual a 80 newtons a 50 grados con respecto a X. El segundo está en el segundo cuadrante, F2 igual a 95 newtons a 60 grados con respecto a X. Y el tercero es de 140 newtons y está a 30 grados con respecto al eje Y. El método más fácil para resolver este tipo de problemas es utilizar esta pequeña tablita, que nos va a servir para calcular las componentes rectangulares inicialmente del vector resultante y así ubicarlo en el cuadrante en donde vaya a estar. Para empezar, colocaremos en la primera columna las fuerzas que tenemos en el diagrama, que son F1, F2 y F3. En la segunda columna anotaremos la magnitud de cada fuerza. 80 newtons para el primero, 95 newtons para el segundo y 140 newtons para el tercero. En la tercera columna anotamos el ángulo, pero medido desde X. Todos los ángulos van a ser medidos desde X positivo, o sea, desde acá. El primer ángulo de F1 ya viene puesto en el diagrama y es de 50 grados. El segundo ángulo, que sería desde X hasta F2, no lo tengo anotado, lo voy a calcular. Yo sé que la media vuelta equivale a 180 grados. Si a 180 grados yo le resto 60 grados, me quedan 120 grados acá. Y eso es lo que voy a anotar. 3/4 de la vuelta en mi plano cartesiano equivale a 270 grados. Si a 270 grados le resto 30, me quedan 240 grados. Entonces, que quede claro, en esta columna nosotros vamos a poner el ángulo, pero medido desde el eje X positivo. 50, 120 y 240. En la tercera columna vamos a aplicar esta pequeña formulita ya establecida. Fx igual a la fuerza por el coseno del ángulo. ¿Cuál es la fuerza? 80 por el coseno de 50. 95 por el coseno de 120. 140 por el coseno de 240. 51.42 menos 47.5 menos 70. Y en la última columna voy a aplicar esta fórmula para calcular la componente rectangular en Y. Y es la fuerza por el seno del ángulo, que sería 80 por el seno de 50, igual 95 por el seno de
120, 140 por el seno de 240. 82.27 menos 121.24. El último paso para utilizar esta tabla es hacer las sumas. Voy a hacer las sumas de los números rojos y anotarlos en la parte de abajo, respetando su signo. Entonces este sería sumatoria de fuerzas en X y este sería sumatoria de fuerzas en Y igual menos 66.08, 22.31. Con esto hemos calculado las dos componentes rectangulares de nuestra resultante. Estas componentes rectangulares que yo calculé me van a servir para ubicar mi resultante en el plano cartesiano. Así, tengo un valor de la resultante en X negativo de 66.08 newtons. Como es negativo, lo voy a ubicar del lado negativo del eje de las X. Y este sería Fx. Fy es positivo, 22.31. Como es positivo, lo ubico ahora. Gráficamente, mi resultante va a quedar en el segundo cuadrante. Y es lo que voy a calcular. Y el ángulo con respecto a X, que también voy a calcular. Traslado Fy de este lado de mi figura. Y tengo ya dibujado mi triángulo. Conozco Fx, conozco Fy, por lo tanto puedo aplicar Pitágoras. Fr al cuadrado es igual a Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Fr es igual a la raíz cuadrada. ¿Cuánto vale Fx? Menos 66.08 elevado al cuadrado más 22.31 elevado al cuadrado a 69.74 newtons. Para calcular el ángulo alfa utilizo la función tangente. El cateto opuesto del ángulo es Y. Y el cateto adyacente es X. Esta división es 0.337. Para calcular el ángulo, alfa es el arco tangente de 0.337. Alfa es igual a 18.62 grados. Y con eso terminamos el problema.